A continuación, tendremos una mesa redonda. Para eso invitamos a todos los ponentes nacionales e internacionales para que por favor nos acompañen para dar las conclusiones finales de estos 2 días de seminario. El moderador será el economista Daniel Cedeño, intendente de concentraciones de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Por favor, si nos acompañan a la mesa. Buenas tardes. Ya para clausurar el evento, vamos a hacer una pequeña mesa redonda para hablar de las conclusiones. ¿Cuánto tiempo tenemos para cada persona? Por favor, para que cada ponente concluya con 10 minutos de exposición y al final podemos hacer una ronda de preguntas. Podemos comenzar con el doctor Alvarado. Como acabo de hablar, yo bien preferiría dar paso al resto de panelistas, por favor. Bueno, justamente por el tema que salió hoy, porque yo fui el que mencionó la diferencia entre un enfoque tradicional y algo que pueda ser diferente, creo que no fui muy claro en mi exposición y quisiera pues tratar de exponer ideas que por lo menos sirvan para pensar y a ver si logro ser más claro. Primero, yo lo que decía es no que I100 fuera tradicional, sino más bien que veo en I100 la posibilidad de interpretar de una forma diferente lo que se puede hacer con condicionamientos, y me refiero a diferente a lo que se hace por lo menos recientemente en mi país, ¿no? Yo lo que veo como enfoque tradicional no es que esté mal, y voy a explicar lo que entiendo que se hace. Pero en una parte sí. A ver, vamos. En mi opinión, las condiciones sí deben, no deben, esta palabra desarrollar, que está en su ley, en nuestra ley no existe. Y tampoco creo que sea el mensaje de I100, pero ¿qué quiero decir? Las condiciones deben permitir que se restablezcan las condiciones de competencia al estado en que estaban antes de la operación. Ir más allá no es como el objetivo de las condiciones, corregir problemas preexistentes. Ahora, ese es el punto de partida, pero después de eso, yo creo que hay otras cosas que hay que pensar. Por ejemplo, tú tienes un mercado en el que tienes a un operador con 90% de participación de mercado, otro con el segundo lugar con 3%, y la idea es que se fusionan esos dos. Si tú solo piensas en, bueno, para corregir el mercado lo que hay que hacer es que ese 3, que es lo que aporta el 3 a la nueva fusión, es quitémosle ese 3 y démoselo a alguien más. Entonces ya la hicimos porque con eso regresamos a las condiciones de competencia. No estoy seguro, y ese es donde yo creo que debemos ir más allá. ¿A qué me refiero? Y sé que estoy poniendo el ejemplo de Ecuador, voy a cambiar, no me corresponde opinar de eso, pero en algún otro caso en el que tengas algo parecido, en cualquiera en general, tienes que pensar quién va a ser ese nuevo entrante que va a tomar eso. Y tienes que pensar si él tiene la capacidad para replicar las condiciones de competencia que existían antes. Y si esa persona va a tomar eso y va a salir del mercado dentro de 2 años, pues entonces tal vez no era suficiente, tal vez tenías que hacer algo más. Y entonces no se trata de, bueno, ve más allá de lo que aporta uno. No, de lo que se trata es, si tienes que exigir algo más, lo haces porque necesitas crear condiciones de competencia efectiva y no solo competencia. Porque uno va a llegar, pero lo importante es quién va a llegar y qué va a poder hacer con eso, ¿no? A eso me refería, y la verdad, francamente, yo creo que a nosotros también nos falta. O sea, en mi opinión, tenemos que explorar muchos de esos temas y ver qué podemos hacer para hacer mejores el diseño de los condicionamientos. Ahora, esto es por lo que toca al qué, ¿no? O sea, y parte de lo que yo traje en la plática fue un poco la experiencia en el cómo está diseñado el programa de desinversión, cómo van etapas, y ahí sin duda pues también tenemos mucho que mejorar, ¿no? Pero en el qué es central. Yo creo que el qué es
y yo me volvería a leer el I-100 y volveríamos yo generaré discusiones internas o lo intentaré, ¿no? Para ver qué podemos ajustar, pero a eso iba, no es genera mejores condiciones de las que había previamente, imponles algo, a lo mejor basta con que tengas claridad en que si no, los que estén ahí afuera y van a ser los representantes no pueden replicar eso, no te queda la opción más que de negar. Y si no, entonces va usted que tener que hacer esto y hacer esto también. Oiga, pero yo solo aporté esto. Pero para que se reconsideren haya condiciones de competencia efectiva, se necesita algo más. No tenemos más que dos opciones, señor. O objetamos o hacemos esto. No, yo creo que ustedes tienen una norma que los facilita, que es la palabra desarrollar, que no es común, en mi opinión. Y bueno, ya veremos a nosotros cómo nos va en el futuro. Pero son temas bien delicados y son fundamentales. Coincido con Jorge, es de suma relevancia saber quién llega al mercado bajo unas condiciones que se establezcan en una operación de fusión. Bajo ese sentido, y como hemos visto en los ejemplos que presenté yo y el caso que está revisando la superintendencia, en mercados tan cerrados, tan concentrados, es muy difícil generar las condiciones necesarias para que entre un nuevo jugador. Y esa es una tarea titánica y la verdad es que es sumamente difícil. Y la verdad le saco el sombrero a la superintendencia que está haciendo este esfuerzo para que un nuevo jugador sea parte de este mercado. Y creo yo que tienen bastante buenas posibilidades de éxito y espero que así sea. Por otra parte, respecto a los condicionamientos, es muy difícil también prever el futuro. Básicamente, uno con los condicionamientos estructurales es la única forma de establecer algo permanente. Los otros condicionamientos conductuales normalmente son temporales. Así las cosas, creo que hay que pensarlos muy bien, especialmente en nuestras economías, por lo menos la chilena y lo que veo de la ecuatoriana, que en algunas industrias están bastante, son oligopolios. Eso, gracias. A mí me queda manifestar un tema que coincido plenamente con lo que tú acabas de decir. Y también, ¿me ayudas con tu nombre? Con Andrés. O sea, el tema no es establecer conductas o condiciones por restablecer, sino justamente si vamos a poder con esas condiciones, por lo menos desde el punto de vista de lo que tú acabas de decir, de generar una competencia efectiva. No son temas fáciles para nada. Agencias mucho más experimentadas se les es difícil, no se dio para la superintendencia, pero yo te digo que creo que de lo que yo he podido leer de la resolución, las condiciones establecidas justamente sí dicen, y creo que dicen muy claro, en ese sentido yo celebro eso de la superintendencia, claro, de generar a través de un operador económico que tenga esas condiciones. O sea, no es que viene una persona X y compra y claro, a los 2 días, al año está fuera y ¿quién va a querer comprar esos activos? El propio al que le pedís la desinversión, porque no va a haber nadie más. Entonces, justamente, yo creo que la superintendencia en ese sentido utilizó todo lo que puede utilizar y está a su alcance, y eso es positivo, eso es ejercer la autoridad de manera positiva y decir, señor, sí, aquí se va a generar esto, y el nuevo entrante, para que justamente haya este tipo de competencia, tiene que tener estas condiciones. Ahora que también la gran discusión a nivel mundial es, estamos siendo medio houdines, dicen algunos, de estarnos viendo el futuro, lo que sea. Ese será, no sé cuándo terminar esa discusión, pero de alguna manera creo que no está en discusión de que si tienes el tema de control ex ante, lo tienes que hacer
justamente observando esa situación para que dentro del mercado que se va a concretar, justamente las estructuras queden para que la competencia de alguna manera pueda funcionar. La autoridad está haciendo camino al andar, como lo han hecho ya las autoridades a las que ustedes representan. Lo mejor es apoyarse en esas autoridades. Nadie es el dueño de la verdad. Creo que se lo tiene que hacer, pero creo que también hay que tomar las decisiones, hay que ejercer la autoridad, y yo creo que en ese sentido, ojalá los resultados no sean a favor y en contra de nadie, porque creo que aquí no estamos para decir a favor del uno, a favor, sino sean a favor de la autoridad, de la competencia y de que los mercados funcionen de la manera más adecuada en beneficio de todos, porque eso también les beneficia a los propios competidores. Entonces aquí también eso tenemos que tomar en cuenta, no es un tema de a favor de o en contra de, sino de que se generen esas condiciones, las condiciones más óptimas, que es difícil, súper difícil, complicado, muy complicado, pero alguien las tiene que hacer, y justamente las autoridades de competencia tienen que tener esos niveles de excelencia y poder responder ante la colectividad. Yo creo que pocas son las autoridades de competencia, yo no conozco que sus niveles de tecnicismo no sean los que creo que amerita. Siempre hay sus matices, pero creo que las autoridades de competencia saben lo que tienen que hacer, están enfocados en lo que tienen que hacer, y las decisiones que se tomen ojalá sean ratificadas, ojalá sean mejoradas inclusive en su determinado momento. Eso nos hace bien a todos, en aras de que sigamos creciendo, de que sigamos construyendo institucionalidad, de que sigamos construyendo mercados que sean muy beneficiosos para toda la colectividad. Muchas gracias. Gracias. Yo me quedé con una pregunta para mis compañeros, mis colegas de Chile, y quería ver si me pueden ayudar. En su experiencia, ¿han tenido casos en los que la condición de desinvertir involucre un activo que no sea en sentido estricto propiedad del que debe desinvertir? Por ejemplo, en el caso de las tiendas, podrá haber casos en que la tienda toda en sí misma es de propiedad del que tiene, pero en otros lo que tiene es un contrato de arrendamiento sobre un terreno, y lo que tiene que hacer a lo mejor es ceder un derecho o tal. Entonces, no solo de ese caso, pero ese caso puede ser un ejemplo. Quisiera saber si pueden, cuál ha sido la experiencia en condicionamientos de desinvertir algo que no está estrictamente en sentido un bien propiedad del que debe desinvertir. Jorge, ese específicamente es el caso. ¿Te acuerdas que te referí que era una serie de inmuebles que debían vender? Una buena parte de esos inmuebles eran arrendados. O sea, básicamente tenían que conseguir la autorización del dueño para ceder el contrato de arriendo. ¿Se previó con la condición claramente, cesión de derecho, aprobación del dueño? No se previó. Nada más se dijo desinvierte. Desinvierta, usted ejecute. Excelente. ¿Ah? Sí, porque te ríes, no sería una competencia estrictamente tuya como autoridad, pero sí el tema de la inversión. Perdón, como moderador voy a dar la finalización, pero antes quería hacerles una pregunta a los tres, insistiendo un poco en la proporcionalidad. Partiendo de un mercado altamente concentrado, donde no se han identificado prácticas unilaterales, y la estructura, partiendo también de que el poder de mercado no es una conducta per se, lo que nosotros es, al mantener la estructura tal cual estaba, estamos evitando prácticas unilaterales. ¿Cuál es la razón o no de ir más allá? Bueno, yo diría que de entrada la estructura ya no va a ser la misma. O sea, no se trata de mantener la estructura, se trata de mantener las condiciones de competencia que estaban antes de esa estructura. Entonces yo creo que eso lo hace pues un terreno muy difícil, un poco más pantanoso. Lo único que quiero decir es no seamos o tratemos, tenemos un deber de esforzarnos mucho y de no ser muy
A lo mejor es muy claro y muy fácil decir, bueno, él aporta 3 zapatos, este aporta 5, son 5 más 3, entonces el 3 que se vaya. O sea, tenemos que ver si esos 3 que nos va a cachar y si ese que los va a cachar va a poder replicar las condiciones de competencia, y esas condiciones de competencia no las debemos ver como 5 más 3, nada más. O sea, tienes que analizar, a lo mejor tienen unas redes de distribución, algo que más que se está haciendo aportado. O sea, tienes que tratar de entender como con mucho esfuerzo, pero qué es lo que se está aportando y qué es lo que necesitas para que el que lo cache pueda replicar las condiciones de competencia. Lo único que estoy tratando de decir aquí es no tratemos de hacerlo, ¿cómo decirlo? Pues con mucho rigor técnico, ¿no? Porque no va a ser fácil de agarrar y decir, aquí en este mercado quito 3 y no sé todavía quién lo va a cachar, nada más pido que sea independiente y que sepa hacer se dedique, tenga experiencia. Veamos realmente si eso existe, ¿no? Y si no existe, a lo mejor no te queda de otra más que objetar. Pues ese es una tarea, yo creo, o no, a lo mejor yo estoy solo generando el debate. No estoy seguro que todas las personas de la comisión de mi país piensen exactamente como yo. No, es mi opinión. Yo creo que en algunos casos tenemos que pensar muy bien quién va a cachar y si va a haber alguien ahí para cachar. Si no, lo que vas a hacer es desaparecer competencia. O sea, a mediano plazo no va a haber quien pueda replicar eso. Entonces tú le pusiste, sí, deshazte de eso, sí, pero tenías un mercado en el que había 2. A lo mejor ahora, por ejemplo, en casos de mercados regionales, ahora tienes 1. Ese 1 le da a otro, va a vender en ese mercado lo que tenía con la idea de que un nuevo entrante lo tome. Pero ese nuevo entrante va a salir del mercado porque no va a tener la red de distribución, la capacidad para generar la competencia en 2 años, en 3 años. Entonces lo que hiciste en el fondo fue de un mundo en el que tenías 2, ahora tienes 1 nada más. ¿Sabes? Ese es el tipo de escenarios que debemos tener mucho cuidado como autoridades de prever. Ahora, es bien difícil porque tienes a lo mejor una operación de 180 mercados regionales y de los 180 mercados regionales, 150 no tienen ningún problema y puedes acreditar que hay eficiencias, que hay sinergias, ¿no? Pero tienes 10, no es que no. ¿Y qué te toca? Te toca objetar, porque en esos 10 no sabes si va a haber un nuevo entrante, no tenemos la como esfera de cristal, y entonces ¿no? Habrá quien diga, pues vale la pena esos 150 mercados que van a estar mejor. No sé, ese es un ejercicio dificilísimo, ¿no? Y a veces la autoridad que lo decide ya ni siquiera es la autoridad técnica que hace el análisis, tiene que ponderar muchas cosas. Junto con ese rigor técnico y pasando también a la futurología, hay que poner supuestos. O sea, el caso que a ustedes les tocó es el caso más ácido que uno puede tener, o sea, desaparece la competencia. Entonces, ahí está el llamado a hacer futurología, a tener supuestos para traer a un competidor viable en un mercado que si no se cierra y hay un monopolio real. Entonces, en ese sentido, el llamado claramente es a mover el status quo y ir un poco más allá. Comparto 100% con lo que acaban de decir y yo creo que en ese sentido, fungiendo de futurólogos, que a veces toca a las autoridades de competencia, pero sí hay una línea que es muy fácil de verla, es justamente soportarte en la mayor cantidad de análisis técnicos, sin con esto quiere decir que sea el 5 menos 3 o el 8 menos 3 y ya es 5, no. Eso está bien para un gran panorama de cómo está el mercado estructurado, pero luego tienes lo que yo decía, los restos de elementos que funcionan dentro de ese mercado para que el mercado funcione
de alguna manera en competencia, redes de distribución, etcétera, qué sé yo, dependiendo del mercado. Entonces yo creo que en ese sentido, esa es la labor titánica de la autoridad, de empezar a tomar en cuenta todo eso para justamente no generar, sea de entrada un monopolio, o que permitas la entrada de alguien que al poco tiempo va a desaparecer y vas a tener un problema, a lo mejor aún más serio que si hubieses aprobado, entre comillas, el monopolio de manera directa. Entonces yo creo que en ese sentido las autoridades, en este caso la superintendencia, tiene que velar por esa situación. No es de que entre cualquiera, pero ese cualquiera inclusive tendrá que tener unas condiciones y dentro de esas condiciones los elementos suficientes para que inclusive pueda venir a invertir, porque va a tener que venir a invertir. Entonces, pero el inversionista va a decir, bueno, pero ¿bajo qué condiciones me pides que vaya a invertir allá? O sea, yo necesito, por decir, el tema de los canales de distribución, pero si está bloqueado, no puedo. No puedo yo venir a montarme una red de distribución porque ya realmente el negocio no me resulta. Y eso tenemos ejemplos muchos, a nivel inclusive regional, el tema, la famosa guerra de Coca-Cola y Pepsi-Cola en Venezuela, ¿no? En donde el gran problema era la red de distribución, que se terminó tomando la decisión. Entonces, también hay ejemplos. Yo creo que en ese sentido, la labor de la superintendencia, yo siempre decía, las peleas que va a tener la superintendencia son estas. No son casos fáciles, nunca son fáciles, unos son más complejos que otros, pero estos son los que les toca resolver a la autoridad, les toca a ustedes, y creo que si está esto soportado, más o menos, yo creo que el resultado va a ser ampliamente positivo para ustedes como técnicos, para la autoridad como autoridad, para el mercado, de que se genere las condiciones adecuadas para que exista algo o una competencia que realmente pueda dinamizar el mercado. También ya va a depender de los propios operadores que entren, si quieren ser dinamizadores o no del mercado. Entonces también hay una condición de un tercero que no sabe si quiera o no quiera. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los expositores. Podemos dar por clausurado el seminario. Agradezco mucho a todos su presencia. Muchas gracias.